Bueno, cracks, pueblo colombiano y resto del mundo, resucitando después de la clavada que nos mete Suiza, después de una eliminación más, después de una llorada más, después de una decepción más en el fútbol colombiano. Una más. Pero como los colombianos somos guerreros, tenemos para aguantar todavía más. Y estoy seguro de que ahorita todo el mundo con su tristeza, con su rabia y con muchas emociones no tan buenas con la selección Colombia, pero estoy seguro que en algún momento se va a volver a apoyar a esa selección. Me ha dado la tarea y he querido tomar un tema y ponerlo sobre la mesa, el cual es James David Rodríguez, que no sé si es bendición o maldición en la selección Colombia. Entonces vamos a ir desglosando el tema poco a poco para que todos entremos en conciencia y cada uno analice cuál es el ídolo que todos vemos o el ídolo de la selección Colombia. Muchos lo categorizan como el mejor jugador de la historia de la selección Colombia, otros como no. Bueno, opiniones divididas. La historia de este pelado comienza en el 2008, donde empieza ahí en el Envigado, donde Envigado lo compra de la Pony Fútbol, donde ya hemos visto miles de imágenes, hemos visto cómo él empieza. Y desde ahí él empieza a ser un crack. De lo que es de ahí, de Envigado, su paso por Banfield, por Porto, y hasta un tramo de la parte donde él pasa por el Mónaco, para mí es totalmente un crack. Un jugador excepcional, con su zurda mágica, con su toque especial para tiros de esquina, para tiros libres. Jugador que corría y defendía en todas las jugadas, atacaba, era multifuncional, era realmente un 10. Después de que llega a Mónaco, ya él sabe qué tipo de jugador es, qué es lo que ofrece, sabe que es el 10 de la selección Colombia, que junto a otros jugadores como Falcao, La Roca Sánchez, Pablito Armero, Zúñiga, Ospina, bueno, los que ya sabemos, nos llevan al Mundial del 2014. Él llega al Mundial del 2014 y es la figura netamente del Mundial. Es la figura, el jugador MVP del Mundial, es el goleador, o sea, tiene la bota de oro de este Mundial. Es uno de los mejores asistidores. Tiene los 2 mejores goles de este mundial. Y otra variedad de premios en este mundial. Ojo, con la selección Colombia son estos premios. Más no de la selección Colombia son estos premios. Lo que hace automáticamente que esto se convierta en un jugador emblemático. El 10, mejor dicho, el super y mega contra. Lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia fue James Rodríguez en ese momento. Pero él llega al Real Madrid ya claro, con ese mundial. Llega al Real Madrid, empieza a jugar con un técnico que lo quería a él por su estilo de juego y aceptaba cualquier cosa que hiciera él. No le importaba, a él solo le importaba que le diera juego y que fuera netamente clave en la parte ofensiva del Real Madrid de Carlito Ancelotti. ¿Por qué lo quiso siempre tanto Carlito Ancelotti? Porque como sabemos los colombianos, como saben mucha gente y como sabe algunos entrenadores de fútbol, es un jugador que con un toque, que con un pase, que con un tiro libre, que con un tiro de esquina te puede definir un partido, estando o no estando en condiciones. Entonces ahí es donde entra eso, que cuando él no te puede resolver un partido de esta manera, ya no empieza a ser tan fundamental para un equipo. Por eso cuando se va Carlito Ancelotti y llega Zidane, llega el otro técnico que hubo, y él no se logra adaptar con ninguno de estos técnicos, o ya él empieza a estar en el banquillo, es por algo fundamental, y es que él ya no le gusta pasar a defender, no le gusta que los otros técnicos le exigían un alto nivel físico, le exigían que a él le tocaba defender también, que le tocaba presionar la salida. James Rodríguez, en lo personal para mí, hasta el año 2015 fue un jugador totalmente diferente al que empieza a ser después.
Y es totalmente claro, ¿sí? Después de esto, él va al Bayern, al Everton, va al Olympiacos, va al equipo, al Rayan, al Rayan. Después va a Sao Paulo, después va a León, va a Rayo Vallecano. Pero en ninguno de estos clubes él es indispensable. Ni siquiera hay veces entraba a los últimos 10 minutos de partido y no fue indispensable. Tuvo un poquito de verse bien en el Everton o en el Bayern Múnich, pero adivinen por qué. Porque estaba Carlito Ancelotti. Y David Rodríguez siempre solo se ha visto bien cuando hay un técnico que sabe que lo puede poner libre o que lo puede dejar en una posición libre donde él no tenga que defender, que solo le sirve acomodarlo en un equipo donde solo le sirva el toque especial que tiene James, que es que definirte un partido como de un pase filtrado, de un tiro de esquina o de un tiro libre. Hasta ahí. Después llega el tema de la selección Colombia, donde ya Pekerman sale de la selección Colombia después del Mundial del 2018, coge la selección Queiroz, coge la selección Reinaldo Rueda, y no es posible que estos técnicos no se establezcan como directores técnicos, ya que a la gente de arriba, a la gente del poder, a la gente que está allá dirigiendo la selección Colombia, los patrocinadores, el presidente y todo eso, no les sirve que James no esté, porque no vende, no genera lo mismo, no es lo mismo. Necesitan a alguien que les venda, alguien que juegue bien o juegue mal. La gente de arriba de la selección Colombia, los empresarios, el presidente y eso, necesitan que James Rodríguez esté adentro. Lo necesitan. Más por qué, por que por un proyecto deportivo, que por un buen juego. Entonces acontece que esto ya empieza a ser otro caso, porque ya la selección entonces trae a un director técnico que pueda incluir a James Rodríguez en el juego otra vez, cuando James Rodríguez estaba perdido, cuando en ningún club lo querían, cuando en ningún club era fundamental, donde en todos los clubes era indisciplinado, netamente indisciplinado. No le gustaba entrenarse, ya lo vimos claramente, él mismo lo admite y lo cuenta en su documental de Netflix. No le gusta entrenarse, no le gusta hacer un sacrificio más. Él se conformó con que en un mundial fue la estrella. Hasta ahí no más. Nada más. Después de que llega Néstor Lorenzo, va y lo busca por allá en las cuevas donde estaba escondido James Rodríguez, y le dice: hey, te necesito una cosa, la otra y esto. Lo pone a banquear primero porque sabe que no está en condiciones esto. Pero después de que James el equipo se adapta a James, porque saben que en toda la Copa América del 2024, James Rodríguez, más allá, puede que hizo pases fundamentales para llegar a la final, cosas fundamentales. El que realmente sabe de fútbol sabe que él en la Copa América no era un jugador, no tenía el físico para jugar, no se daba al 100%, o por lo menos ni siquiera era el 50% del James que uno conoció en 2010 a 2014. Uno entiende que los jugadores cambian, que no siempre van a tener su misma condición física, pero llegar al límite de que ya entonces todo el mundo se tiene que adaptar porque él no quiere entrenar o porque no quiere hacer una cosa a la otra, y acomodar todo a base de él, o sea, ¿es eso? O los 10 jugadores restantes de la selección Colombia se tenían que adaptar a eso, o sencillamente a que no servían. ¿Por qué? Porque la selección quería que hubiesen jugadores que rodearan a James y no que todo fuera equitativo en trabajo. Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que, gente, no nos dejemos tampoco ya meter los dedos a la boca. James tuvo unos títulos personales muy buenos. Fue un jugador muy destacado sobre mucho tiempo. Fue un jugador destacado en la selección Colombia. Sus mejores presentaciones como jugador, estoy seguro que fueron en la selección Colombia y una que otra en sus clubes. Pero yo les digo una cosa: yo no puedo tener como ídolo a una persona que
que solo se conforma con llegar a un punto y no se exige más, cuando tenía todo para ser el mejor y reinar durante mucho tiempo. O al caso, no, la gente piensa que Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric, Mohamed Salah, todos los de esta generación están en un alto nivel y siguen corriendo y siguen haciendo unas buenas presentaciones en sus clubes porque simplemente tienen un talento y ya. Hablemos de Messi. Solo tiene el talento y él ya se conforma con esto. No, eso no es así. Eso no es así. Es porque él da todo por el todo en su selección y en su club. Y en eso consiste. En eso consiste esto. No podemos seguir elogiando a alguien que solo quiera acomodar las cosas de su alrededor para él poderse bien. Y también que se vean bien todos, pero sin él dar todo el esfuerzo que se requiere como tal. Entonces, a lo que vamos es, gente, hay que concientizar un poco la cabeza que el hombre no es realmente el ídolo que todo el mundo cree. No es realmente lo que todos esperamos. No es realmente lo que todos creemos. Ahorita en este mundial fue la prueba más evidente de que James David hace mucho tiempo no está en condiciones, que ni siquiera debió haber ido a este mundial. ¿Ustedes saben por qué Gustavo Puerta se vio tan excelente en este mundial? Porque Gustavo Puerta hizo todo el trabajo que no hacía James. Iba arriba, o sea, él estaba haciendo prácticamente el doble del trabajo. Cuando la selección Colombia tuvo ese bache de partidos tan malos ahorita en las eliminatorias, que empató con Argentina, que perdió con Brasil, que perdió con Uruguay, que perdió con Ecuador en Barranquilla, que empató con Perú, es porque ya todos los jugadores de la selección Colombia estaban cansados de cubrir o hacer ese trabajo de más por James David. Porque James no te corría, porque James no te defendía, porque James no hacía muchas cosas. Solo dependían de que él filtrara un buen balón y bla bla bla, lo mismo que ya hemos dicho. Ese es el ídolo que todos, mejor dicho decimos, el máximo jugador de la selección Colombia. Los títulos que él tiene, al fin y al cabo, ninguno son de Colombia. Que él es colombiano y los hizo con la selección. Pero son títulos personales, gente. Ningún título tiene James David con la selección Colombia. Ninguno. Ninguno nos ha dado a nosotros los colombianos. Y espero que esto sirva también no solo para que digan, es que entonces el reemplazo de él es Juanfer. No, Juanfer es otro jugador que también es de media hora, de 20 minutos y que tampoco te defiende y tampoco de pronto te tapa un poco la salida y tiene un poquito más de ritmo porque tiene más continuidad en River Plate. Pero no es tampoco el esencial para esto. Hoy en día en la selección colombiana necesitamos que los 11 jugadores defiendan, los 11 ataquen. Bueno, 10 porque el arquero pues no puede atacar. Que todos estén en las mismas condiciones. El fútbol moderno ya no es de tener un 10, un jugador libre y que los otros jueguen. No. Hoy en día todos corren, todos atacan. Hoy en día todos tienen que ponerse la 10. Es claro y evidente. Es muy claro y evidente. Y dejemos también de apoyar la mediocridad de una Federación Colombiana de Fútbol que no deja llevar los buenos talentos o las personas que están en su mejor nivel en Selección Colombia, sino que toca llevar a los que les genere monedas o los que los empresarios se les dé la gana. Llevan a los mismos de siempre, estén mal o bien eso, ellos les vale. Fueron tantos que tuvieron que estar ahí. Bueno, tantos no, por lo menos 3 que tuvieron que estar ahí por encima de otros que uno se viene a dar cuenta. Y terrible lo que pasa aquí, pana. Terrible lo que pasa aquí. Espero que con esto mucha gente se motive a investigar y a mirar realmente todas las cosas de la selección Colombia antes de seguir apoyando una selección tan pecho fría. Y aparte de todo esto, gente, no puedo creer que Colombia tantas veces que ha perdido, y hablo tanto de selección como clubes, ha perdido una serie o una final por penales, y aún no nos pongamos serios con ese tema.